Muy bien, jóvenes, buenos días. Un saludo a todos. Espero que estén todos bien. Al respecto de sus tareas o el laboratorio que habíamos hecho la anterior semana, me falta una persona a entregar. Los demás todos han entregado, ¿no? No se han atrasado, excelente. Eh, hoy vamos a dar un pequeño resumen. Vamos a subir a Classroom y ustedes van a entregarme hasta mañana y mañana vamos a hacer nuestro laboratorio. Pero vamos a ver al final, ¿ya? Entonces, anterior clase habíamos quedado hablar de qué son las redes. Habíamos definido, cuando hablamos de redes de ordenadores o redes de computadoras, ¿de qué estamos hablando? ¿Y para qué nos va a servir? Eso es lo que habíamos definido anterior clase. Entonces vamos a recordar de que una red de computadoras es un conjunto de ordenadores que están entrelazados o interconectados entre sí para compartir recursos o servicios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de recursos y servicios, hablamos de información, hablamos de datos, hablamos de imágenes, audios, sonidos, ¿no? Y para nosotros, el principal objetivo es conectar o comunicar, o intercomunicar, se podría decir, dos computadoras. Y eso vamos a ir viendo más adelante, pero teóricamente ya hemos visto, ¿no? De que en los años 1970 o 69, en una institución que es ARPA, ya empieza a trabajar y empieza a hacer que las computadoras se puedan comunicarse, ¿no? Y es así que nace ARPANET en 1970, lo que es la conexión de 3, 4, 5 computadoras. Hoy vamos a profundizar no solamente para conectar dos computadoras, necesitamos del conocimiento de histórico, sino que necesitamos profundizar eh, cuál es la evolución, cuál es el procedimiento, qué cosas existe para conectar una red de computadoras, ¿no? Y lo más importante, ¿para qué nos sirve a nosotros? Nosotros como electromédicos, en los hospitales, cuando estemos haciendo mantenimiento, siempre nos vamos a chocar con las computadoras, ¿no? Siempre vamos a encontrar. En los hospitales siempre va a estar en red una computadora. Y es más, no solamente tenemos que solucionar ese problema si existiera de redes, sino que vamos a aplicar, vamos a utilizar lo que es este conocimiento en área de telemedicina, que hoy entra con más fuerza por este tema de pandemia, la telemedicina, ¿no? Y van a ver en el sexto semestre cómo utilizamos este conocimiento para aplicar en el área de telemedicina. Entonces, yo les pido que vayan consultando o vayan estudiando esta parte para que en el sexto semestre no tengamos problemas. Entonces, vamos a hablar ahora de hardware y software de redes, ¿no? Anterior clase habíamos dicho qué será el hardware de redes. A nosotros nos han enseñado en la parte de computadora, nos dicen que eh, hardware es algo físico que debes tocar o que se puede tocar, que se puede ver, es hardware. Y software es algo lógico que no se puede ver, que no puedes tocar. Y la computadora tiene eso, ¿no? Está dividida por dos partes, que es hardware y software. Hardware, ¿qué sería? La tarjeta madre, el disco duro, la memoria, algo físico que estás viendo. Pero para que estos dispositivos, así como la tarjeta madre, tarjeta de video
o las memorias, el disco duro, puedan funcionar, necesitamos un software, ¿no? Sin ese software no va a funcionar. Vas a conectar, pero no va a poder arrancar, porque inicialmente para que estos dispositivos que tenemos que se conecten o y se intercomuniquen, necesitamos el DOS, ¿no? El sistema operativo que antiguamente existía ese sistema nomás para conectar los primeros hardware, ¿no? Las primeras computadoras. Y es más, el sistema operativo era el DOS, era el base de sistemas que conectaban entre sí la parte de hardware. Hoy tenemos el Windows 10, ¿no? Y ese ha ido progresando también. Ha aparecido después sistema operativo 1, sistema operativo 2, luego aparece el sistema operativo Windows 95, Windows 98, ahora hablamos de Windows 7, Windows 10, ¿no? Entonces, este sistema ha ido también evolucionando. Entonces, ese sistema operativo es la parte de software. Pero en este momento estamos hablando a nivel general, pero nosotros lo que queremos es hablar la parte de hardware o software de redes, o sea, específicamente en área de redes. Entonces acá nos dice que la parte de hardware es la parte física, pero ¿cuál va a ser nuestro hardware en redes? Va a ser nuestro hardware la tarjeta de red, tarjetas, cables de red, asimismo los periféricos que van a ser conectados a la red, por ejemplo, una impresora, un televisor o una tablet, todos los dispositivos que vamos a compartir, ¿no? O sea, que va a estar conectado a una red LAN. Vamos a ir viendo más adelante qué es una red LAN, qué es una red WAN, qué es una red MAN. Vamos a ir conociendo y vamos a ir también trabajando en sus direcciones. Lo que estamos conociendo ahora es a nivel, a grandes rasgos, no solamente existe dispositivos de hardware, también existe, ¿no? La tarjeta de red que es por cable coaxial, que sería el Ethernet o BNC. Entonces, es así como necesita redes su hardware. Si no tiene su hardware, las redes no van a poder ser compartidas, o sea, no vamos a poder compartir los recursos, servicios, ¿no? Y es más, hoy en día se habla de las tarjetas de red inalámbricas, ¿no? O tarjetas, el PMS-CIA, que directamente estamos hablando de las redes inalámbricas, ¿no? Hoy en día, en nuestro medio o en el mundo, se habla de las redes inalámbricas, ¿no? Por ejemplo, hace poco tiempo hubo conflictos entre Estados Unidos y China por este manejo de la tecnología 5G. Eso es una red inalámbrica, ¿no? Si habláramos de la red inalámbrica, que vamos a ver en el capítulo 6, que también ha evolucionado casi no a la par de la red que es normalmente conectado, que es alámbrica, ¿no? Pero hoy en día, en estos tiempos, así, no poco de 5 o 10 años, redes inalámbricas ha evolucionado demasiado, ¿no? Hoy en día estamos hablando del 5G. Hace 10 años se hablaba de 1G, 2G, 3G, 4G, y hoy en día el debate, el conflicto entre China y Estados Unidos para manejar ese sistema, el 5G, están en pugna, ¿no? China quiere manejar, también Estados Unidos quiere manejar, hasta hubo conflictos de sistemas, ¿no? No sé si han escuchado el Apple o Google ya no iba a dar sistema operativo a Huawei. Entonces, ¿qué significaría si no lo va a dar ese sistema operativo que está proviendo en este momento Huawei, que está utilizando? Entonces,
esta puede dar gran conflicto, ¿no? O sea, los equipos Huawei ya no podrían servir. Pero Huawei también ha dado otro mensaje que ya ellos ya tienen otro sistema que va a ser lo mismo que el Windows 7 para el tema de redes inalámbricas. Mira, mira, vean qué tan conflicto es, ¿no? Qué tan importante es. ¿Y por qué estos países se están pugnando? Porque cuando vamos a hablar de 5G, estaríamos hablando de una redes inalámbricas que va a ser conectado a varios equipos. En este momento estamos hablando de 3G, 4G, que solo 3, 4 equipos están conectados en las redes inalámbricas. Cuando vamos a llegar a 5G en cada zona o en cada área, van a estar conectados varios IPs. En este momento hablamos de la IP versión 4. En ese tiempo, cuando llegue 5G o cuando esté ya siempre en funcionamiento, vamos a estar hablando de la IP versión 6, ¿no? Entonces, se dice que cuando 5G va a funcionar, va a existir o se habla de hogar digital. Entonces, ¿por qué hablamos del hogar digital? De que un hogar va a tener unos 10, 20, 30 IPs, ¿no? En este momento un hogar debe tener 2, 3 IPs. Pero y es más, esos IPs van a ser inalámbricos en estado dinámico. Entonces, eso también vamos a ir viendo con los laboratorios, cuándo es estado dinámico, cuándo es estado estático. Entonces, la parte de hardware es tan importante que en las redes, ¿no? Y acá, no, acá tenemos, por ejemplo, la cable de fibra óptica o los conectores de fibra óptica también son parte de red, ¿no? O coaxial. Aún mucha gente anterior clase o hace un mes del anterior semestre me consultaba, ya no debemos hablar del cable coaxial porque estamos entrando a los tiempos de fibra óptica. Entonces deberíamos profundizar, decía un estudiante de fibra óptica. Pero si lo vemos realidad, en este momento, más adelante vamos a ir viendo, se utiliza por si acaso cables coaxiales en las conexiones a nivel continente. En el océano está extendida cable coaxial para que se conecte entre continente a continente por vía alámbrica. Pero también existe vía inalámbrica que sería por satélite. Y ahora se está trabajando lo que es la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica está manejando altas capacidades y velocidades que nos ayudarían a solucionar los problemas de inestabilidad del Internet, ¿no? Porque no habría interferencia porque los datos que se mandan desde un punto a otro punto se mandan a través de la luz. Entonces, ¿qué tan importantes son estas partes de hardware de red? Porque si no habría eso, no existiría red. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Son los que van conectados de tarjeta de red, actúan como medios de transmisión por donde pasan las señales entre los equipos existentes en tres tipos actualmente, ¿no? Por cable coaxial, que les he mencionado hace rato, cable par trenzado y cable fibra óptica. Esa sería la conexión alámbrica, ¿no? O sea, estaría en el grupo de la conexión alámbrica. Otra sería la conexión inalámbrica. Vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué dice más? Nos dice más que reciben datos y los convierten a señales eléctricas. Reciben señales eléctricas y los convierten en datos. Determinan si los datos reciben son parte del equipo particular. Controlan el flujo de datos a través de cables. Cuando hablamos de los datos, vamos a ir viendo también en el capítulo 2, 3 y 4, el modelo TCP y modelo OSI, donde se transmite cómo se organizan los datos para que se pueda transmitir a través de hardware de redes, ¿no? Entonces, es tan complejo esta parte de entender cómo un dato, un bits, ¿no? Un 0 y un 1, va a ir manejando, va a ir trabajando. Vamos a entender también con algunos ejemplos esta parte.
¿Qué más nos dice? La parte de hardware de redes también tenemos que hablar de la parte de periféricos. Entonces, ¿qué serán los periféricos? Son accesorios o dispositivos complementarios que también son parte de red. Por ejemplo, en una red LAN, si queremos conectar solo una impresora que dé servicio a 20 equipos, ese es el periférico, ¿no? Todas las computadoras, las 20 computadoras pueden mandar a la impresora, a esa impresora a imprimir. Así que ya no necesitaríamos comprar 20 impresoras para 20 equipos, sino que una impresora estaría conectada, daría servicio a 20 equipos. Generalmente esto pasa en las empresas, también en los hospitales, ¿no? Solo tienen una impresora donde puede imprimir la enfermera que tiene su equipo, el médico que tiene su equipo, los diferentes áreas o especialidades que tienen su equipo pueden imprimir en una sola impresora. Esa es, ¿no? Y luego también la parte de periférico es ahí nos dice que es los routers, ¿no? También, ¿no? Eso vamos a ir viendo en redes inalámbricas, ¿no? Cómo, para qué sirve un router, cómo se va conectando hoy en día. Hablamos de routers, ¿no? Por ejemplo, el Tigo nos entrega un router para que nosotros podamos compartir esa señal. Esa parte del router vamos a ir viendo en el capítulo 6. Vamos a hablar del router, el datasheet del router, vamos a hablar de la intensidad de la potencia del router, vamos a hacer un laboratorio también de utilizar Google Earth, radio móvil. Entonces, con esas aplicaciones que ya existen en Internet, vamos a entender cómo se maneja estas redes inalámbricas. ¿Qué nos dicen? Los periféricos compartidos son los periféricos que van conectados a la red por medio de un cable UTP, que están también llamados cable par trenzado con extensión de RJ45 o de forma inalámbrica, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este capítulo, en el capítulo 1, en el capítulo 2, vamos a hablar del cable par trenzado, RJ45, ¿no? Conectar. El cable UTP tiene sus conexiones. Alguien estaba preguntando en anterior clase, vamos a avanzar los códigos de colores. Sí, son 8 cables con colores y vamos a ver cómo se conecta en dos computadoras en crossover y cómo se conecta en directo, ¿no? En una red LAN. Eso también vamos a ir avanzando. Luego tenemos lo que es la parte de software de red. Habíamos dicho que el software es la parte lógica que no podemos ver, que no podemos tocar. Es un sistema que no se puede tocar, pero sí necesita ese programa para que funcione ese dispositivo, ¿no? O sea, memoria o el procesador, microcontrolador, necesitamos un software, ¿no? Usted seguramente en este semestre están entrando a manejar lo que es el microcontrolador, van a ir viendo, ¿no? Cómo hacer funcionar un microcontrolador. Es la pequeña parte del microprocesador. El, la computadora tiene microprocesador. Nosotros lo que estamos trabajando es un microcontrolador. Es casi parecido, es complementario, solo que ya se complementa el microprocesador con muchas cosas, mientras microcontrolador es lo básico. Ahí van a entender cómo funciona la memoria. La memoria es una sola, ¿no? Entonces, para hacer funcionar eso necesitamos un sistema. Sin ese sistema no va a funcionar. Entonces, los primeros sistemas operativos de, de redes serían sistema operativo de red, drivers controladores, vamos a necesitar controladores, programas de aplicación de red. O sea, todo el conjunto de redes de computadoras sin estos sistemas no va a poder funcionar, ¿no? Necesitamos un sistema operativo, necesitamos un controlador, necesitamos programas de aplicación. Entonces, con eso va a ir funcionando. Pero ya ha ido adecuándose, ¿no? Sistemas operativos de red, así podemos Windows 8, Windows 7, antiguamente se hablaba Windows NT, Windows Server, todos esos sistemas específicamente para routers. Entonces, todo ese sistema es el software de redes. ¿Qué nos dice acá? Administra
y gestiona las comunicaciones y recursos de la red con los datos, programas y aplicaciones, etc. Es verdad, ¿no? Administra y gestiona. Cuando hablamos de redes, cuando vamos a configurar la IP, estamos entrando al sistema y en el sistema tenemos que configurar, ¿no? Administrar, dar dirección, qué es lo que vamos a conectar y qué es lo que vamos a hacer. Anterior clase creo que hemos hecho en el packet tracer de conectar dos computadoras, ¿no? Eso es lo que se ingresa. Luego, ¿qué más tenemos? Son controladores de redes, ¿no? Red Hat Tel. Para tener, por ejemplo, las tarjetas de redes tienen sus controladores para que podamos instalar en el sistema de nuestra computadora para que funcione adecuadamente, ¿no? Entonces, esos programas deben ser instalados, deben ser configurados. Si no lo configuramos, no va a funcionar, pero no adecuadamente como debería funcionar. Y es por eso que existe la velocidad es baja o existe la inestabilidad del Internet. Es por estas configuraciones pasa esos problemas. Nos dice, los controladores de red hacen que la tarjeta de red pueda ser reconocida en el sistema operativo, ¿no? También existen otros programas de aplicación de red, son aquellas por los cuales navegamos en el Internet, ¿no? Es verdad, ¿no? Porque si no tuviéramos Explorer o Google Chrome, o YouTube o Messenger, no vamos a poder conectarnos a la red, ¿no? Hoy en día Facebook, WhatsApp, esas, esas aplicaciones son parte para que nos ayuden a conectarnos al mundo de la red, ¿no? Son sistemas que hay, que fueron creando. Por ejemplo, Facebook, WhatsApp se creó para en el sistema no en sistema operativo de OS, sino que en sistema operativo Android, ¿no? Es otro sistema que está basado en las comunicaciones inalámbricas. Mientras cuando hablamos de Google, hablamos de Explorer, hablamos de Windows 10, Windows 7, hablamos del sistema operativo que es para redes alámbricas, ¿no? Que son diferentes que vamos a ir entendiendo más adelante. ¿Qué más tenemos? Tenemos que terminar esta parte. Muy bien, esa sería la parte de hardware de redes. Ya hemos visto qué son los computadores, hemos visto la parte de hardware de redes, hemos visto la parte de software. Ahora vamos a ver la clasificación de las redes de computadores. ¿Cómo se clasifican, no? Si las redes de computadores se van clasificando se clasifican en tres, ¿no? Según su cobertura, según su topología y según su relación funcional. Entonces, esto no debemos olvidarnos, ¿no? Se van a clasificar las redes de ordenadores en tres, según su cobertura, según su topología y según su relación funcional. Cuando hablamos de que se clasifican según su cobertura y según su topología, estamos hablando de las redes LAN, redes WAN, redes MAN. Y cuando estamos hablando de las, según su topología, estamos hablando de conexión de estrella, conexión bus, conexión árbol, conexión toquecín, y que vamos a ir viendo. Entonces, estas dos partes que son tan importantes para Internet, que existe entenderlo, ¿no? Según su cobertura y según su topología. Esta parte tenemos que entenderlo. ¿Por qué tenemos que entender? Porque con esto vamos a trabajar hasta sexto semestre en telemedicina. Tenemos que saber esto, cuándo hablar de la red PAN, red LAN, o cuándo hacer la conexión en estrella, en anillo o jerarquía o híbrida. Eso ya tiene que ser en nuestro conocimiento. En sexto semestre no vamos a estar avanzando cuándo es una red LAN, cuándo tienes que utilizar una conexión estrella, topología estrella o jerarquía, sino que en este cuarto semestre tenemos que aprender. Porque en telemedicina esto es lo que se utiliza, ¿no? Para configurar los equipos de telemedicina necesitas entender
esto. Si no lo entiendes, no vas a poder configurar la estación de una telemedicina. Telesalud, mejor dicho, ¿no? Entonces, según su cobertura, en la red ordenadores es PAN, LAN, MAN y WAN. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro laboratorio próximo? Vamos a hacer en Packet Tracer lo que es la cobertura PAN. Que puedes conectar dos equipos, o sea que sería la conexión de dos equipos, y que no tiene máximo de llegada de 2 a 3 metros. No puedes conectar más. Son la conexión de dos equipos. A eso se le conoce como red PAN. Luego viene la red LAN. Ya es conexión de 20, 30 equipos. Llega máximo a 100 equipos. Luego viene la red MAN, que es conexión ya de toda una ciudad. Y luego viene la red WAN, que ya es todo a nivel mundial, la conexión de red a nivel continente. Pero para conectar ese red PAN sea, o red LAN sea, o red MAN sea, o red WAN sea, necesitas topologías. ¿Qué topología vas a utilizar? Estrella, anillo, bus, jerárquicas y híbridas. Entonces, vamos a ir entendiendo más adelante. Según su relación funcional, siempre vamos a trabajar cliente-servidor o de igual a igual, ¿no? En una red LAN podemos colocar un servidor para que pueda administrar las 20 computadoras. O si no, no tenemos una red LAN o un servidor, simplemente conectamos en Z las 20 computadoras y va a trabajar de igual a igual, ¿no? Cualquier computadora va a ser igual a los demás y va a funcionar. Entonces acá tenemos, vamos a ir viendo uno por uno, que son según su cobertura o la ubicación de los ordenadores de redes. PAN, que significa red de área personal, ¿no? De eso estamos hablando, ¿no? De dos computadoras que vamos a conectarlos entre sí. ¿Con qué? Con cable crossover. Vamos a ir aprendiendo más adelante, ¿ya? Ahora estamos viendo todo lo que es la parte teórica. LAN, red de área local. Significa que podemos conectarlos en 20 hasta 30 hasta máximo 100 computadoras en una red LAN. Esa es una red LAN, ¿no? LAN significa red de área local. CAN significa red de área campus. Estaríamos hablando de una institución. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico Brasil-Bolivia. Podemos conectar entre 7 carreras. Cada 7 carreras tiene laboratorio de computación y los 7 podemos entrelazarlo en uno. Y ese es la CAN, ¿no? MAN es red de área metropolitana. Estaríamos hablando de una ciudad, ¿no? Ciudad de La Paz con la ciudad del Alto que podemos conectar. Igual es área de red de área amplia. Estamos hablando de continentes. Podemos hablar del continente de Sudamérica con Europa, podemos conectar, ¿no? Es así como el Internet se va conectando y eso es lo que nace el Internet. Entonces vamos a ir definiendo uno por uno, que dice aquí la CAN, son computadoras que están conectadas en área geográfica limitada, tales como campos, una base militar. Luego las LANs, las computadoras están geográficamente cercas, es decir, en el mismo edificio. Ya hemos dicho, no puede pasar más de 100 computadoras, tiene que estar conectadas, y esa es una red LAN. Para los que vamos a trabajar nosotros, manejar redes LAN. Eso es lo que nos interesa. Nos interesa en este semestre conectar 20 computadoras, que 20 computadoras tienen que funcionar y hasta si es posible vamos a tener que conectar esas 20 computadoras a la red o a la internet, a una WAN, a una MAN. MANS, que nos dice Metropolitana Area Networks, unidad de red diseñada para pueblos y ciudades, lo que decíamos, ¿no? Y Red Area Networks, WANs, las computadoras están más alejadas y están conectadas por líneas telefónicas y ondas de radio. Consta de 2 o más LANs. Cuando hablamos de WANs, estamos hablando de 2 o 3, 4 LANs. Estarían conectados entre las ambas. Estas conectadas generalmente a través de
Redes públicas como líneas telefónicas, satélites, conexiones usadas por empresas para conectar sus oficinas que están geográficamente distantes. La WAN más conocida es Internet, hemos dicho, ¿no? Entonces, ahí nos define, ahí tenemos, acá tenemos algunas conexiones sencillas de los tipos de redes, ¿no? Ahí está Red PAN, Red LAN, Red CAN, Red MAN y Red WAN, ¿no? Para reflejar o para si es que vamos a empezar a trabajar. Luego tenemos, según su topología, cuando hablamos de la según su topología, hablamos del tipo de la conexión, cómo vamos a conectar, ¿no? ¿Cómo vamos a ir conectando estas computadoras? Una red, si quiero hacer una red LAN, puedo hacer en la topología estrella, puedo hacer topología anillo, puedo hacer en topología bus, puedo hacer en topología árbol, puedo hacer en topología malla. Entonces, estas son las topologías de la conexión de redes. Entonces, para eso tenemos que entender. ¿Y qué nos dice? Es la forma en que las máquinas se comunican a través del medio físico. Jóvenes, quiero pedirles, se va a terminar, solo ya tenemos un minuto. Por favor, ingresan al mismo link, voy a habilitar el mismo link para terminar esta parte. Tenemos unas 4 presentaciones más y acabamos. Por favor, les espero. Si es que se corta, ¿no? Se va a cortar, yo creo, en unos 20, 30 segundos y ahí vamos a ir eh, ingresando otra vez, por favor. Ahí vamos a llamar la lista porque aún no tengo la lista. Muy bien, jóvenes. Esperamos que se corte y vuelven, por favor.